Muy buenos días, niños. Hoy vamos a trabajar nuestra clase de religión. Vamos a trabajar acerca de la iglesia de Dios. ¿Sí? Vamos a comenzar a leer con el grupo de las niñas, nuestra clase. Y antes de ello vamos a ver un pequeño video. ¿Sí? A ver, a ver. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre aún con arrugas y defectos la quiero más, pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. La iglesia es tan maternal que mi grado me alimenta y acompaña sin cesar. La iglesia es tan maternal que nunca duda en abrazarme y perdonar. No vayas triste en soledad. Ya, chicos, ya está. Como ya hemos escuchado la canción, ahora vamos a cantar todos, ¿sí? La primera parte. Ya sabemos el tono, ya sabemos las letras, salen ahí. Sí, hijito. Thank you. Mi cámara está mal. Ya. Ya, chicos, a ver. Todos, ¿ya, hijitos? Primero, a ver, todos cantamos, ¿ya? Iglesia soy tú y también. Ujú. A ver, voy a avanzar un poquito, ya está. Iglesia soy. 1, 2. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. Chicos, ¿ya? Nuevamente. Iglesia soy y tú también. Nuevamente, ¿ya? Renacidos a una vida singular. Ya. Nuevamente. A ver, vamos. Iglesia soy. Viene ahí una pausa. Y tú también. También una pausa, ¿sí? ¿Ya? Nuevamente. A ver, vamos primero con los niños, ¿sí? Primero con los niños. 1, 2, 3. Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida Y ahora singular. pausa para los niños. Y Las nuestra niñas, fe. las niñas. 1, 2. Las niñas ahora, ¿ya? Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. Lo proclamamos.
Chicos, no están cantando, no estamos cantando. Nuevamente. Ahora todo el grupo. Todo el grupo, ¿ya, hijos? Fuerte. Ya. Hoy nuestra fe y al confirmar bien, iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida segura y al confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo. Voy a mandar, chicos, al grupo para practicar esta canción, ¿ya? La próxima clase debe estar perfecto esta canción. ¿Sí? ¿Ya? Ahora sí, vamos con la lectura de las niñas. Alesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el grupo de personas de todo el mundo que están bautizadas, que creen en Cristo y en sus enseñanzas. Muy bien. Camila Scholl, la iglesia, el pueblo de Dios. La iglesia lo formamos todos los seglares es decir, las personas casadas, solteras, niños, niñas, jóvenes, adultos, los sacerdotes y personas consagradas A Dios. Dios. Muy bien. Dice, la iglesia lo formamos todos los seglares, es decir, las personas casadas, solteras, niños, niñas, jóvenes, adultos, los sacerdotes y personas consagradas a Dios. Alessandra. Si tú estás bautizado y crees en Jesús y en todo lo que Él nos enseñó, entonces eres parte de la Iglesia Católica. Cristo fundó la iglesia para salvarnos. Cristo, el Hijo de Dios, fue quien empezó la iglesia. Ya, Gracias. muy bien. Valeria, ¿para qué la fundó? Cristo nos dejó la iglesia para que cuando Él ya no estuviera en el mundo, nos dijera qué es lo que debemos hacer para llegar al cielo. La iglesia nos muestra el camino a la salvación. Ya, Yanderi, ¿cómo empezó la iglesia? En el tiempo en que Jesús estuvo enseñando, escogió a 12 hombres para que lo siguieran y aprendieran de él. A estos hombres los llamó apóstoles. ¿Qué quiere decir enviados? Los 12 apóstoles fueron los que empezaron la Iglesia Católica. Ya está. Dice, a ver, voy a leer luego todo, ¿sí? Vamos con Maciel. Jesús quiso dejarnos un jefe de su iglesia. Maciel. Que no te escuché, estaban haciendo bulla en mi casa. Jesús nos dejó. Jesús los dejó. ¿Dónde dice? Aquí, hijita, al inicio. Jesús nos dejó un jefe. Para que se quedara en su lugar en la tierra y mandara sobre
sobre su iglesia. Jesús cogió a uno de sus 12 apóstoles, llamando Pedro y le dijo que él sería el jefe de la iglesia. Ya está ahí nada más. Pilar, después Pedro. Después Pedro dejó a otro jefe y así al pasar de los años siempre hubo un jefe de toda la iglesia. Este jefe se llama el Papa. En nuestros días el Papa Francisco es nuestro jefe. Ya. A ver, vamos a volver a leer ahora con Chantal. Ya, Chantalita, a ver, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el grupo de las personas en todo el mundo que están bautizadas, que creen que en Cristo y sus enseñanzas. Elisa, la iglesia, el pueblo de Dios. La iglesia lo formamos todos los seglares, es decir, las personas casadas, solteras, niños, niñas, jóvenes, adultos, los sacerdotes y personas consagradas a Dios. Muy bien. Lisette, Katy. Si tú estás Bautizado. y crees en genios Jesús. y en todo lo que Él nos enseñó, entonces eras pantes de la católica creencia. Cristo fundó la iglesia para Salvarnos. Para salvarnos. Cristo, el Hijo de Dios, fue quien empezó la iglesia. Luana. y A ver, Luanita. ¿Para qué la fundó? Cristo nos dejó la iglesia para que cuando Él ya no estuviera en el mundo, nos dijera qué es lo que debemos hacer para llegar al cielo. La iglesia nos muestra el camino a la salvación. Ya. Briana. ¿Cómo empezó la iglesia? No está Briana. Alison. Visita. Ya, hijita. En el tiempo en que Jesús estuvo enseñando, escogió a 12 hombres para que lo siguieran y aprendieran
Él a estos hombres los llamó apóstoles. ¿Qué quiere decir enviados? Los 12 apóstoles fueron los que empezaron. Ni siquiera ya no puedo ver más. Empezaron la iglesia católica. Ya. Ya A ver, hijitos. Ahora voy a leer todo para poder entender. ¿Sí? Dice, ¿qué es la iglesia? Dice, la iglesia es el grupo de personas de todo el mundo que están bautizados, que creen en Cristo y en sus enseñanzas. La iglesia lo formamos todos los seglares, es decir, las personas casadas, solteras, niños, niñas, jóvenes, adultos, los sacerdotes y personas consagradas. ¿A quién? A Dios. Si tú estás bautizado y crees en Jesús y en todo lo que Él nos enseñó, entonces eres parte de la Iglesia Católica. Cristo fundó la iglesia para salvarnos. Cristo, el Hijo de Dios, fue quien empezó la iglesia. ¿Para qué la fundó? Cristo nos dejó la iglesia para que cuando Él ya no estuviera en el mundo, nos dijera qué es lo que debemos hacer para llegar al cielo. La iglesia nos muestra el camino de la salvación. ¿Cómo empezó la iglesia? Dice, en el tiempo en que Jesús estuvo enseñando, escogió a 12 hombres para que lo siguieran y aprendieran de él. A estos hombres los llamó apóstoles. ¿Qué quiere decir? Enviados. Los 12 apóstoles fueron los que empezaron la iglesia católica. Jesús quiso dejarnos un jefe de su iglesia. Jesús nos dejó un jefe para que quedara en su lugar en la tierra y mandara sobre su iglesia. Jesús escogió a uno de esos 12 apóstoles llamado Pedro y le dijo que él sería el jefe de la iglesia. Después de Pedro dejó a otro jefe y así al pasar de los años siempre hubo un jefe de toda la iglesia. Este jefe se llama el Papa. En nuestros días, el Papa Francisco es nuestro jefe. Ya está. Muy bien. Ahora vengo con las preguntas. ¿Quién ha sido el primer apóstol en quien edificó su iglesia Cristo? Pedro. Pedro, muy bien. ¿Cuántos apóstoles tuvo Jesús? Hubo 2 apóstoles. 12, ok, 12. Y escogió a uno. Y escogió a uno, ¿para qué? Para que dirija su iglesia. ¿Verdad? La iglesia. Ya está. Pedro. Ujú. Hablando. Ya está. Ya, hijitos, ahora vamos a comenzar a desarrollar nuestra ficha y voy a trabajar esta ficha con el grupo de los niños, ¿ya? Con el grupo de los niños. A ver. Misita, tú dijiste las niñas. No, la ficha con el grupo de los niños, la lectura con las niñas, ¿ya? A ver, vamos a buscar el primer texto bíblico. ¿Sí? Ya. Chicos, vamos a completar primero la parte derecha, ¿ya? Si nos falta tiempo, completamos la parte izquierda la próxima clase. Dice aquí, apóstol cuyo oficio era pescar y que terminó, según la palabra de Jesús, siendo pescador de hombres. ¿Quién fue? En la 1, Pedro. En la 2, sacramento de la iniciación cristiana. ¿Qué es? Bautismo. En la 3, dice comunidad cristiana. ¿Quiénes son? La iglesia. Ok. 4, isla del mar Mediterráneo que visitó San Pablo en su primer viaje misionero. Chipre.
En el 5, ¿qué dice en el 5? Se le recuerda como el apóstol más viajero y el que más cartas escribió a las primeras comunidades cristianas. ¿Quién fue? Pablo. Pablo. Primer mártir cristiano en la 6. Esteban. ¿Ya? La 7. ¿Qué dice en la 7? Ciudad costera de Palestina y puerto desde donde partieron y llegaron los apóstoles para anunciar el evangelio del mundo greco-latino. Cesarea. En la 8, ¿qué me dice en la pregunta 8? No podemos visualizar bien ahí. En la 8, ¿qué me dice? Ciudad donde primera vez se llamó a los seguidores de Jesús. Antioquia. Y en la 9, cristianos a los que Pablo dirigió una carta, cuya ciudad está a la costa de Asia Menor, Éfeso. Y en la 10 dice, ciudad donde nació Pablo, Tarso. Ya está. Muy bien. Mis todas se acabó ya.